noches. Es un gusto para nosotros estar aquí después de haber terminado todo este diplomado y presentarles a ustedes una muestra, porque no son todos los trabajos, una muestra de los trabajos que todos los alumnos han hecho durante este diplomado. Les agradezco mucho en nombre de toda la Fundación Campus Virtual, Casa Coyoacán. Gracias a Valentina por acogernos aquí, ya que nosotros somos virtuales. Entonces, le agradecemos. Entonces, le damos las gracias por acogernos. Y pues bueno, espero que disfruten tanto como nosotros van a ver toda una muestra, cada uno de estos trabajos. Vamos a presentar 10 trabajos y pues bueno, los voy a dejar aquí con Elías, que nos va a ayudar a dirigir esta sesión. Pues muchas gracias y bienvenidos. Bueno, antes de empezar, vamos a ver hoy 10 trabajos. El promedio de duración son 10 minutos, hay unos más cortos, pero para que se den una idea calculen mentalmente cuánto tiempo, sea una hora y media más o menos. Ayer pasamos otros 10, que sí sentimos que las metas del diplomado se cumplieron. Mucha gente que no sabía narrar, ahora sabe narrar. Y también comentamos de que sí siento que la Fundación Pedro Meyer está dando un salto, porque ya habíamos propuesto, se habían hecho los talleres de Digital Storytelling, y como ustedes van a ver en los trabajos de hoy, sí hay un salto cualitativo, que era una de nuestras metas, ¿no? Rebasar la dinámica del storytelling de la historia de 2 minutos o 3 y abrirlo, además de historias personales, a historias de ficción o documental. Y estamos muy contentos porque estas metas están plenamente cumplidas. Y también les recomiendo que promuevan sus trabajos. Acabo de ser jurado en Pantalla de Cristal, en la sección de cortometraje. Vi 40 cortometrajes y muchos de nuestros trabajos están a la altura o mejor de muchos de los que vi ahí. O sea, sí, infórmense y vean esos trabajos para que sientan la confianza de promover su trabajo. Quiero dar las gracias a Eje y a Alejandro, el soporte técnico, que muchos de ustedes trabajaron con ellos y nos están, o sea, sí dependemos de la tecnología, definitivamente, y gracias a ellos ayer salió bien y hoy también. Ok. Seguimos con espectador celeste. Eunice sí está con nosotros. Bueno, ¿cómo se te ocurrió, cómo nació este proyecto? ¿Te llamó la atención el lugar o tienes cuestionamientos existenciales sobre el nombre de cómics? No, bueno, o las dos cosas. Surgió por el Metro La Raza, es un lugar muy especial para mí. Desde muy chica, desde que lo conozco, creo que siempre me ha impactado caminar por ahí. Entonces surgió la idea de buscar, aparte del Metro La Raza, que es un simulador celeste, no es una simulación de la Vía Láctea. Entonces empecé a buscar algunos simuladores científicos en algunos museos, algunos planetarios, y bueno, me surgió la idea de que la mejor forma de contarlo era como un poco de como experimentar y experimentar con colores y música. ¿Es la primera vez que usabas el video? Sí, sí. ¿Y cómo te sentiste? Bueno, ya había usado algunas cosas, no tanto, pero bien. Creo que trabajo tal como fotografía, que es algo que puse en el texto. No hago muchos movimientos, sigue siendo como un video muy fijo, y cuando lo movía sentía que lo hacía muy mal, entonces como que trataba de no moverle tanto, ¿no? Pero pues aprendí mucho al final. Era como difícil, o sea, para mí era muy difícil encontrar como
pues que fuera como dar la narrativa de pronto, porque había muchas cosas y colores. Entonces al final sí fue un proceso en el que aprendí muchísimo con la música y combinar secuencias. Sí, casualmente ahora en el video el encuadre fotográfico está de moda. No sé si han visto en el cine las tomas largas con encuadres fotográficos, está de moda, entonces yo creo que eso juega a su favor un poco, ¿no? Y otra cosa interesante que quiero decir, que es muy interesante tener consciente que hay trabajos que cuestionan, que hacen preguntas y hay trabajos que dan respuestas. Yo creo que el trabajo de Eunice es una pregunta, no es una respuesta, ¿no? Es este asombro ante el cosmos, ¿no? O sea, es una de las grandes preguntas. Y a mí me gusta más hacer preguntas en los trabajos, porque creo que yo no tengo la verdad, ¿no? O sea, hacer grandes afirmaciones creo que es más delicado que lanzar preguntas. Y yo creo que tu trabajo sí es una invitación a este increíble fenómeno de que no sabemos qué hacemos aquí, si somos los únicos, si no somos los únicos, ¿no? Entonces yo creo que tu trabajo invita a esa reflexión. No sé si estaba planeado, ¿no? Pero está en el trabajo, definitivamente. Muchas gracias. Gracias a ti. El siguiente trabajo se llama Mi Universo Femenino de Greta Van. A mí me gustaría preguntarte cómo tomaste la decisión de contar tu historia. La primera historia que yo quería contar es que hago contacto con mis sentimientos y me cuesta de trabajo. La primera historia que yo quería contar cuando entré al curso era hablar acerca de Dios y de las distintas maneras que tiene el ser humano de relacionarse con Dios. Pero por el trabajo y por el hijo me di cuenta que iba a ser muy difícil encontrar los tiempos para poderlo llevar a cabo. Entonces yo estaba ya completamente curada del cáncer, entonces recordé que también había algo que yo quería contar sobre mi propia vida, porque también estaba en un proceso de redescubrimiento. Entonces eso por una parte, y por la otra parte también era que iba a ser más fácil llegar a casa de Mona a las 3 de la mañana y leerla trabajar que hacerlo en el otro tema de las imágenes. Entonces esta cercanía y esta familiaridad, porque también quería hacer algo que oliera muy, muy a historia, que cualquiera puede tener dentro, fue lo que me llevó a elegir esto. Cambiando un poquito de tema, ¿cómo fue tu experiencia con el curso? Porque ella estuvo trabajando desde el primer día esta historia y fue evolucionando. El taller me sirvió para tener estructura. Okay. O sea, para tener saber que para levantar un cuerpo necesitas huesos, ¿no? Y que las costillas deben estar en su lugar y que las vértebras tienen un orden y que luego viene la pelvis, bla, 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 hasta las falanges de los pies. Eso me sirvió, también me sirvió para confirmar cosas que a mí ya me venían como que quiero escribir, porque esta parte de la escritura fue muy fácil. Bueno, no fue fácil, digamos que fluyó de una mejor manera. Me sirvió para entender que si bien la fotografía y el video son hermanos, no son gemelos, que cada uno tiene sus lenguajes muy particulares y muy definidas. Sí, pero o sea, sí les recomiendo perderle ese miedo al video. O sea, agarren la cámara y digan, voy a echar a perder 3 horas de video. Ese es un fantasma. O sea, el video es súper amable. O sea, es mucho más amable de lo que parece. Pero no, bueno, te agradezco tus comentarios y me gusta mucho tu trabajo. El siguiente trabajo se llama Arrullo para Otros, de Patti Arigis, aquí presente. Hola. ¿Quieres decir algo? Bueno, pues sí quisiera comentar que este proyecto
se gestó originalmente como un proyecto de fotografía fija, porque yo soy fotógrafa, y bueno, fue una experiencia muy interesante, intensa. Muchas veces quise desistir porque pues no tengo las herramientas, entonces me costaba mucho trabajo, ¿no? Incluyendo el primer ejercicio, bueno, fue un sufrimiento, pero bueno, quiero agradecer a Elías que pues, me apoyó, me asesoró, su generosidad, y pues Gracias. ahí está el resultado. ¿Cómo llegaste al tema? Bueno, ya tenía rato yo dándole vueltas al asunto. Vi la película esta de París, Te Amo, y uno de los cortitos es de una mujer que arrulla a su propio hijo y luego va a una mansión ahí en Francia y arrulla a un niño ajeno. Sí, por cierto, lo hizo un mexicano, Alfonso Cuarón. Así es. Entonces, pues tenía como esta idea, y además creo que las niñeras son personajes muy interesantes porque se mueven en estos dos ámbitos de unas diferencias abismales que son sus hogares y los hogares de ella, ¿no? Entonces creo que tiene que ver mucho con el México que vivimos, ¿no? Bueno, que siempre hemos vivido porque no ha cambiado, y pues esta era la idea, ¿no? De hecho, el proyecto fotográfico pues, lo he estado trabajando ya durante 3 años, y estoy yendo a las casas de ellas, fotografiándolas con su familia, y luego en los lugares donde trabajan con los niños que cuidan. Sí, es algo muy padre el documental, cómo una historia te lleva a la otra, ¿no? Es como una búsqueda y llega un momento donde encuentras la pepita de oro, ¿no? Pero muchas de esas historias conviene incluirlas en el documental, o que no sea la trama principal, las subtramas, ¿no? Que enriquecen siempre el tema principal. Pues gracias, Pati. Gracias. Seguimos con Casa de Adobe, Casa de Adobe de Wendy Hidalgo. La primera pregunta es, ¿cómo descubriste este lugar? Que se ve que tiene una importancia muy especial en tu vida. Lo descubrí gracias a mi pareja Alejandro. Él me llevó a esas personas hace ya varios años y se han vuelto mi familia, ¿sí? Son súper importantes, ¿no? Entonces, la idea de hacer este proyecto es pues, dar a conocer a estas personas, dar a conocer este lugar, que para mí es como un paraíso, ¿no? Y es como una forma de atrapar ese paraíso, como mi paraíso perdido, ¿no? Quiero recuperarlo. Y un poco, bueno, me costó mucho trabajo porque pues yo decía, bueno, ¿a quién le va a importar? A lo mejor solamente me importa a mí. Pero ya cuando encontré el sentido de para quién lo estaba haciendo, fue que entendí cómo iban a fluir las cosas. Oye, comenta un poco esta lucha que tenías entre si hacerlo ficción o documental. Sí, pues yo comencé por la idea de hacerlo ficción, pero también el tema de hacerlo ficción conmigo de personaje, yo no quería ser personaje, me parecía más valioso de esos personajes. Y tampoco quería meter a nadie a actuar porque pues no es necesario, ¿no? El lugar lo tiene todo como para dar la historia que sea. Entonces estuve en una lucha conmigo y lo hice y lo rehice como 5 o 6 veces, lo escribí, lo volví a escribir y fueron sudor, lágrimas y sangre y todo, hasta que entendí, fue el momento en que entendí para qué lo estaba haciendo. Entonces, Sí, ayer mencionábamos que es muy importante entender si lo que quieres contar es ficción o es documental, porque todo tiene una base real. O sea, aquí también el lugar da para contar un cuento. A mí me recuerda un poco el mundo del Señor de los Anillos, como tiene lugares mágicos
y sí te entra la duda de si cuento una ficción en este lugar mágico o hago un documental. Pero no, yo creo que es un precioso homenaje al lugar y se ve cómo te toca a ti, Y en ¿no? conciencia de mis deficiencias también, que venimos al tema del video y todo eso, pues tampoco quería utilizar siempre el recurso del video, porque no es un buen video, o sea, no sé. Y entonces también aproveché los errores, ¿no? O sea, los fueras de foco en el video, así como, bueno, pues son sueños, son invitaciones a algo que pasó y ya no está, fantasma ya. Aprovechar todos esos recursos. Pues muy bien. Muchas Felicidades. gracias, muchas gracias. Ok, siguiente trabajo, Cariñito Azucarado. Elizabeth López está con nosotros. ¿Quieres decir unas palabras o Bueno, aquí yo veo algo muy interesante que es algo que se ha comentado, que era uno de los propósitos de utilizar la narrativa personal y llevarla al plano social. Yo creo que hiciste un muy buen trabajo en ese sentido, de cómo tu historia personal la llevas al plano de hacer un testimonio de interés social. ¿Cómo lograste este balance? ¿O siempre lo pensaste así o se fue dando? No, la historia inicial era contar la historia de mi padre, Okay. como lo que a él le había pasado y cómo lo había resuelto, pero la sentía ajena, como al proyecto que tenía que ser algo personal, lo sentía ajeno. Y tomando el diplomado, al mismo tiempo tomaba otros cursos y en uno de ellos nos hicieron referencia a que tus proyectos pueden ser autorreferenciales sin que tengas que hablar solo de ti. Okay. ¿Cómo se te ocurrió integrar? Tiene mucho humor tu video. ¿Cómo pensaste, cómo integraste el humor? ¿Cómo se dio esa parte? Mi papá siempre se la pasa haciendo bromas. Okay. Todo el tiempo es bromista y canta y te hace reír. Entonces era algo que yo quería que se viera reflejada su historia de él, ¿no? Que te pudieras identificar, exactamente, que te pudieras identificar y conocerlo a través del video y que te das cuenta que en tu casa tienes una persona igual o que tú eres esa persona y no te has dado cuenta que tú puedes estar en esa misma situación y a lo mejor el video ayuda para que reflexiones y mañana vayas y te hagas un estudio o algo, porque todos sabemos que podemos tener algo y nos hacemos como que pues, a mí no me va a pasar. ¿Y ya lo vio tu papá? ¿El video? No, quiero que lo veas. Ah, ya no lo viste. Sí. No, definitivamente yo creo que de una manera muy particular creas conciencia sobre la diabetes. Te felicito. Por último, amigos, vamos a ver 3 momentos para entender la fama de Ernesto Ramírez. ¿Quieres decir unas palabras o te hago preguntas? Pues sí, antes de que me bombardees. No, pues agradecerles mucho a la fundación. Yo creo que fue un espacio de aprendizaje, de convivencia y de crecimiento fundamental, ¿no? Sobre todo en mi caso, pues utilizar estas nuevas, bueno, para mí nuevas herramientas como el video, la música, pues todo lo que significa crear esto que vimos un poco, ¿no? Y pues bueno, cuando empezó el diplomado quise utilizar este trabajo que ya lo vengo haciendo desde hace como 5 años, de manera un poco intermitente, y pues creo que fue como un buen momento para utilizarlo y desarrollar el diplomado, y creo que valió la pena como esa idea, no de partir de cero, sino algo que ya estaba, porque bueno, la pieza intermedia esa se hizo en la mitad del diplomado, ¿no? Entonces, y hay mucho más video, por ejemplo, en esa parte, ¿no? Otra cosa que te quería preguntar, ¿no sufriste mucho reducir todo este trabajo que tienes a un formato y a un tiempo? No tanto,
Bueno, sí, incluso la tercera parte estaba pensada un poquito diferente. Era más bien que un desarrollo fotográfico con el propio autor, el cantautor. Hicimos de hecho un recorrido por el Zócalo, interactuando con la gente. Al final la imagen con la que se iba a terminar era él fotografiándose con un fan que llegó en ese momento y le pidió que se tomara una foto, y así terminaba un poco la idea. Y después me pareció que estaba dejando de utilizar mucho el material. Se lo comentó a Lourdes, mi tutora, anda por acá, ¿sí? Le agradezco mucho, bueno, también a sus comentarios, porque efectivamente después de ver que mucho del material se estaba inutilizando, pues rearmé la tercera pieza, y que quise hacerla muy, muy sencilla, muy fotográfica, ¿no? A diferencia de la primera, en el que hay más movimientos de cámara y más como el ritmo con la música, en la tercera los encuadres se perdía mucho la imagen y el sentido de la foto. Y entonces ahí sí era mi preocupación de que la imagen describiera lo que por lo que se había tomado, ¿no? Y por eso, si se nota, no hay movimientos de cámara, ¿no? Es muy sencillo, uno tras otro, pero pues ahí un poco era jugar con la letra, ¿no? Que era divertida, ¿no? Y que pues encajó mucho con esto. Sí, no está, me encantó que el cuate te hiciera. Y bueno, yo le hice llegar el fotolibro, ¿no? que hicimos, bueno, antes en un taller y después que sirvió como un ejercicio del diplomado. Le hice llegar el fotolibro y la segunda pieza, que ya la tenía, aunque en el diplomado la trabajé mucho, ¿no? Se pulió y se trabajó mucho en la edición y en esta pieza. Entonces, a partir de esas dos, él ya generó el tema, ¿no? Que bueno, pues creo que queda perfecto, sí, está hecho a la medida. Exacto. Ok, bueno, pues felicidades. Bueno, llegamos al final del segundo día de trabajos y los invitamos a tomar un refresco y unos emparedados, y quiero que nos demos un aplauso final porque, como les dije al principio, es obvio que pues, tenemos 10 nuevos narradores. Gracias.